Buenas, nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar de los estados planos de tensiones y deformaciones y de la energía potencial de deformación. Los integrantes de este grupo son Álvarez Matías, Blanco Leandro y Ojeda Carlos, quien les habla. Primeramente vamos a hablar del estado plano de tensiones. Para poder referirnos a un estado plano de tensión o deformación plana, primero debemos partir del concepto de elasticidad plana, que se refiere al estudio de soluciones particulares del problema elástico general y al estudio de aplicaciones técnicas en que aparecen dichos estados elásticos de tensión-deformación, que son reducibles a problemas planos o bidimensionales. La condición necesaria en los que los estados de elasticidad plana son posibles son en prismas mecánicos. Estos son un volumen generado por una superficie plana, al desplazarse esta, de modo que la línea descrita por su centro de gravedad sea en todo momento normal a la superficie. Estos elementos pueden ser una barra, una placa o una cáscara. Cuando hablamos de un estado plano de tensión, se debe cumplir las siguientes hipótesis, las cuales son necesarias y suficientes. La altura debe ser mucho mayor que el largo. Las dos caras del sólido se encuentran libres de fuerzas. Las fuerzas interiores por unidad de volumen y las aplicadas en el contorno perimetral del sólido no dependen de la coordenada z. Es decir, que los campos de dominio de las cargas deben estar contenidas en el plano XY. Esto implica que la geometría definida en el plano XY, que la geometría queda definida en este plano XY, y se establece que las tensiones tangenciales IZ y ZX, al igual que la tensión normal en Z, son igual a cero, y las componentes tensionales no nulas son las tensiones normales en X e y la tensión tangencial XY. Por lo tanto, podemos decir que los desplazamientos en U y en B dependen de las componentes XY. Sin embargo, el desplazamiento en W es distinto de cero y puede ser aproximadamente igual a cero. En el tensor de deformaciones vemos que las componentes son la deformación en X, en Y y en Z. La deformación en Z no es cero, ya que depende de las tensiones normales en X e Y, las cuales no son nulas. Sin embargo, vemos que las deformaciones angulares en los X, Z, que corresponden a X o Y y Z, son nulas. En el vector de tensiones, la matriz de tensiones, vemos que las componentes en Z son cero, ya que no hay tensiones en esa dirección. Estos estados se dan en estructuras que presentan la característica de tener dos dimensiones que preponderan sobre la tercera, y que las cargas se encuentran aplicadas en su contorno o en el plano medio. Si partimos de la matriz que define la ley de Hooke en todas las direcciones, vemos que el vector de deformaciones es igual al producto de 1 por 1 sobre E por la matriz de coeficientes o deformaciones por la matriz de tensiones. Donde se cumple que la deformación en X es igual a 1 sobre E por sigma X menos mu por sigma Y menos mu por sigma Z, y la deformación en Y es 1 sobre E menos mu, 1 sobre E por menos mu por sigma X más sigma Y menos mu por sigma Z. La deformación en Z es igual a 1 sobre E menos mu por sigma X menos mu por sigma Y menos sigma Z. Y las distorsiones angulares en XY es igual a 2 por 1 más mu sobre E por la tensión tangencial XY. La distorsión angular en IZ es 2 por 1 más mu sobre E por la
tensión tangencial en IZ, la deformación angular en ZX o XZ es igual a 2 por 1 más mu sobre E por la tensión tangencial en XZ. Aplicando ahora estas condiciones establecidas en el plano por el estado plano de tensiones, y suponemos que el cuerpo es isótropo, se cumple que las deformaciones en X es igual a 1 sobre E por sigma X menos mu por sigma Y. La deformación en Y es 1 sobre E por sigma Y menos mu por sigma X. Las distorsiones angulares XY o IX es igual a 2 por 1 más mu sobre E por la tensión tangencial en XY, que es igual también a la tensión tangencial en XY sobre G. Siendo que E es el módulo de elasticidad o de Young, G es el módulo de elasticidad transversal, mu es el módulo de Poisson, y las distorsiones angulares en XZ o YZ son igual a 0. Si analizamos la deformación longitudinal en la dirección Z, resulta que esta es igual a menos mu sobre E por sigma X más sigma Y, que es igual a menos mu dividido 1 menos mu por sigma X más sigma Y. En tanto, el tensor de deformaciones nos queda de la siguiente manera. Las componentes de la diagonal principal son las deformaciones en X, Y y Z, y solamente tendremos deformaciones angulares en X, Y o YX. Como se cumple lo establecido previamente que sigma Z, la tensión tangencial XZ e YZ son igual a 0, el tensor de tensiones queda como que las tensiones, que la columna Z y la fila Z quedan en 0, ya que son nulas esas componentes y tenemos solamente las tensiones en X y las tensiones normales en X e Y y las tensiones tangenciales en X, Y y X. Por ende, podemos decir que el vector de tensiones es igual a E dividido 1 menos mu al cuadrado por el vector de deformaciones por la matriz de deformaciones por el vector de deformación, que es lo que se expresa, que se puede expresar de forma matricial. Ahora, si pasamos a un ejemplo, tenemos el caso de un depósito con presión interna. Aunque aparentemente las cargas son perpendiculares, todas las tensiones están contenidas en el plano de la pared del tanque. Cuando es sometido a una presión interna, aparecen tensiones en la membrana. Estas tensiones son de tracción, que se encuentran contenidas en el plano de la pared del depósito. Y se observa que el espesor del tanque es mucho más pequeño que las otras dos dimensiones del mismo. Es como lo que se puede apreciar aquí en la imagen. Solamente tenemos las tensiones en X e Y, y en Z no prepondera ninguna de ellas. Ahora, si pasamos al caso de una placa de espesor delgado, que puede ser con o sin agujero, podemos observar que la dimensión en Z es muy pequeña en comparación de las otras dimensiones, por lo que solamente aparecerán tensiones en la dirección X e Y, las cuales están alrededor del agujero de la placa, y las tensiones tangenciales XY. Pero no podemos tener tensiones en la dirección Z, las cuales son tau XZ o YZ. Aunque no pueden aparecer tensiones en la dirección Z, tendremos generalmente deformadas en esa dirección, lo cual se explicó previamente. Y se pueden observar en las imágenes. Bueno, yo les voy a hablar del estado de deformación plana. Si consideramos un elemento sometido a un estado bidimensional de esfuerzos, los esfuerzos normales tendrán a alargar o acortar el elemento diferencial en la dirección en la que actúen, produciendo deformaciones normales unitarias llamadas épsilon. El esfuerzo cortante distorsionará el elemento en el plano en el que actúe, produciendo una deformación angular
sigma. Entonces un elemento diferencial en el plano puede sufrir tres tipos de deformaciones, como los vemos en la figura, siendo la deformación longitudinal X y la deformación angular gamma X. El estado de deformación plana. Ahora vamos a hablar bien del estado de deformación plana porque lo anterior vendría a ser casi un resumen de lo que es el estado de deformación. El estado de deformación plana es un caso particular de la elasticidad bidimensional. Se requiere para ello que las fuerzas de volumen y de superficie no contengan componente en z, ni dependan de esta coordenada. Además, la geometría del cuerpo y las condiciones de contorno deben responder a los siguientes enunciados. El cuerpo sea infinitamente largo en la dirección z, con una idéntica geometría según las direcciones x e y para cada z igual a una constante. Cuerpos que sin tener una longitud infinita según la dirección z, cumplan los requisitos de carga, que es que sea un cuerpo infinitamente largo en la dirección z, y a la vez que cumpla con la condición geométrica, es decir, que tenga geometría según las direcciones x e y para cada z igual a una constante. A su vez que dispongan de condiciones de contorno tales que el campo de desplazamiento satisfaga la ecuación. Bien, el estado de deformación plana debe cumplir la siguiente hipótesis, la cual es una condición necesaria pero también suficiente. Veamos, que W es igual a 0. Esto quiere decir que las componentes del campo de desplazamiento en la dirección Z debe ser 0. Las dos caras del sólido no sufren desplazamiento según Z. Que las caras interiores por unidad de volumen y las aplicadas en el contorno perimetral del sólido no dependan de la coordenada Z. Y que U y V son funciones de X e Y. V son componentes del campo de desplazamiento que dependen solamente del plano X e Y. Bien, en resumen lo que podemos decir del estado de deformación plana es que es un estado de deformacional en el que la deformación longitudinal y las deformaciones angulares correspondientes a un plano paralelo a la sección transversal de la pieza son nulas. Si X e Y es el plano de la sección transversal de la pieza, las únicas componentes del tensor de deformación no nulas serán epsilon X, epsilon Y y gamma XY. Las componentes nulas del mismo serían epsilon Z, gamma XZ y gamma XY. Vemos que en el campo de desplazamiento los componentes U y V solamente dependen de los planos X e Y, mientras que en la dirección Z es igual a 0 la componente. En el tensor de deformación vemos que la última fila y la última columna es 0 debido a que no se produce ninguna deformación en dicha dirección. El tensor de tensiones. En el tensor de tensiones vemos que la tensión en Z no necesariamente es 0, porque al no producirse deformación en esta dirección se producen sí tensiones que impiden el desplazamiento, es decir, que impiden el desplazamiento en las caras externas. Esto no quiere decir que no haya carga en las caras externas, solamente quiere decir que al no haber desplazamiento no hay deformación. Bien, ahora pasaremos a un ejemplo. Un túnel es un claro ejemplo del estado de deformación plana. ¿Por qué? Porque tiene una longitud que ya está definida y esta longitud está en la dirección Z, como lo podemos ver en las imágenes. Vemos que también está sometido a una serie de cargas que es debido al peso propio que sostiene. ¿Cómo definimos el estado de deformación plana? A través de los componentes del tensor de deformación, donde vemos que aparecerán deformaciones tanto en X como en Y, así como también deformaciones angulares en el plano X e Y, siendo 0, todas en la dirección Z. El tensor de tensiones, vemos que también aparecerá tensiones X e Y y tau XY, y también pueden aparecer tensiones en la dirección Z debido al efecto Poisson. Ahora, otro ejemplo es una presa, la cual está sometida a una presión o a un empuje horizontal.
Esta presa puede ser dividida en secciones o en rebanadas, donde lo que vamos a observar es que se genera una serie de cargas sobre esta sección o sobre esta sección paralela a la misma, donde someterá a esta sección a un estado tensional, donde aparecerán tensiones longitudinales, estará sometido a una serie de cargas que lo pondrá en un estado tensional, donde aparecerán tensiones en el plano X e Y, que serían sigma X y sigma Y, así como también aparecerá la tensión angular tau X e Y. Lo que no va a suceder es producirse deformaciones en dirección Z, pero pueden aparecer tensiones en la misma debido al efecto Poisson. Por último, tenemos el ejemplo de una cañería. La cañería es un sólido donde su dimensión en la dirección Z es mucho más grande en comparación a las otras. Es un ejemplo de estado de formación plana. ¿Por qué? Porque la longitud ya está definida. O sea, la longitud de la cañería no se puede cambiar, porque esta está comprendida entre dos puntos. Supongamos que sean A y B. Entonces la cañería, su longitud queda definida en ambos puntos. En estos dos puntos aparecerán tensiones correspondientes al plano X e Y. Lo que no va a suceder es otra vez producirse una deformación en la dirección de Z, pero pueden aparecer también tensiones en dicha dirección. Entonces vemos que es un caso de estado bidimensional. Por más que hayamos nombrado que pueden aparecer tensiones en la dirección Z, vamos a poder observar que esta va a ser uniforme a lo largo de toda la longitud de la cañería. Por lo tanto, el problema va a poder ser resuelto por las componentes del plano X e Y. Bueno, yo voy a hablar sobre energía potencial de deformación. En primer lugar, tenemos los conceptos de trabajo de energía, que son conceptos que tratamos sobre la energía específica, asociada a un estado de tensión, a un estado de potencial de estado de deformación, analizando en base a los tensores. Estos conceptos son importantes para el planteo de principios energéticos. Consideramos que nuestro cuerpo se deforma, pero al ser sometido a la descarga, vuelve a su posición inicial. O sea que no puede haber una transmisión de energía, solo que se basa en métodos numéricos empleados para obtener soluciones aproximadas al problema estructural. El trabajo energético de un sólido lo podemos conocer previo al proceso de formación y posterior al proceso de formación. Nos importa realmente esas energías conservativas que tienen un antes y después. El trabajo total solo depende de los valores de la función potencial entre dos puntos A y B. Es decir, que es independiente de la trayectoria empleada para unir estos puntos. Las fuerzas cuyos componentes se pueden derivar de una función potencial son llamadas conservativas. Una distribución de desplazamiento es cinemáticamente admisible si satisface a los desplazamientos impuestos en aquella parte del contorno S. ¿Qué es el contorno S? El contorno S vendría a ser las condiciones gordas, donde están preinscritos, y tal que sus primeras derivadas parciales en el volumen B sean continuos. El campo B es un campo conservativo y el vector de fuerza F puede expresarse como menos el gradiente de la función B, como está expresada en la siguiente ecuación. Si la relación entre F y mu es lineal, como en el caso de una fuerza elástica Fe, que es igual a K por mu, donde K es una constante, el trabajo realizado por esta fuerza recorre una distancia mu, donde el trabajo es igual a la integral entre 0 y mu por la fuerza elástica por diferencial de U, donde hacemos el reemplazo de la fuerza elástica, que vendría a ser K por mu por diferencial de U, que eso queda igual a K por mu cuadrado integrando sobre 2, donde vendría a ser el área encerrado por el triángulo o el área bajo la curva. Y después, por último, nos queda la expresión que el trabajo es igual a la integral entre 0 y mu por la fuerza elástica por diferencial de U, e integrando nos queda que es igual a K por mu sobre 2.
donde los trabajos de la fuerza elástica son conservativos. Energía de deformación. Cuando un cuerpo elástico es sometido a deformaciones, sus fuerzas internas realizan trabajo, que se designa como la energía de deformación. Consideramos el incremento diferencial de trabajo de las tensiones sigma X en un elemento diferencial de volumen, diferencial X, diferencial Y por diferencial Z, donde tenemos como altura diferencial y por base diferencial X, que al ser multiplicado por diferencial Z vendría a ser todo el volumen del sólido y que sufre un incremento diferencial de U. El trabajo realizado por las fuerzas resultantes de las tensiones sigma X en cada cara, o sea, analizando en cada cara como diferencial Y por diferencial de Z durante un incremento diferencial de los desplazamientos U es, donde el incremento del trabajo es igual a menos sigma X por diferencial Y por diferencial Z, que eso vendría a ser o es igual a la fuerza por el incremento de U. Más, por otra parte, sería sigma X más diferencial de sigma X, donde se encuentra multiplicado por la otra cara que sería diferencial Y por diferencial Z, más incrementada por un diferencial de sigma X. Y queda multiplicado por último por la variación de delta U más delta diferencial de U. Luego el incremento diferencial delta U para el elemento de longitud del diferencial de X vale que el incremento diferencial de U es igual a la diferencial de la deformación X por diferencial de X. Y por lo tanto el incremento infinitesimal del trabajo es que el incremento del trabajo es igual a sigma X por la diferencial de la deformación X por el volumen. Si llamamos U0 a la energía de la deformación por unidad de volumen, un incremento diferencial U0 de esta energía debe ser igual al incremento del trabajo interno por unidad de volumen, donde el diferencial U es igual a sigma X por el diferencial de la deformación NX. Luego, la energía de deformación específica U0 será donde U0 es igual a la integral entre la integral de deformación en X0 por sigma X por la diferencial de deformación en X. Y finalmente, la energía de deformación total será la integral sobre todo el volumen de energía de deformación específica U0, donde integra sobre todo el volumen del sólido, multiplicado por U0 por diferencial de omega, que queda igual, por la otra parte, tenemos el área y del otro lado de la longitud de la sección, y nos da justamente la energía de deformación total, que queda multiplicado por diferencial de omega. Las tensiones pueden ser funciones no lineales de las deformaciones, como en el siguiente gráfico, la relación no lineal tensión de deformación. Para el caso particular de un material lineal Leigh-Hunt, donde U queda igual a un medio de la integral de toda la sección del sólido multiplicado por sigma X por la deformación X por diferencial de omega. Incremento diferencial de U de la energía de deformación por unidad de volumen es que el diferencial de U0 es igual al estado de tensión en estado de corte en X en Y por el diferencial de la distorsión angular en X en Y también. La energía de formación total será integral sobre todo el volumen de la energía de formación específica U0, donde nuevamente integramos todo el sólido asociado a la integral del esfuerzo de la tensión por la deformación específica. Para un material lineal, que vendría a ser la Leigh-Hunt, tenemos que la expresión es igual a un medio por la integral de todo el volumen del sólido por la tangencial en X en Y por la distorsión angular en la misma dirección también, por la diferencial de omega. Si el material es elástico en lineal de la energía de la deformación total producida por todas las tensiones es que primeramente analizamos todas las normales. En la siguiente expresión, primeramente analizamos todas las normales o longitudinales, después las tangenciales con sus distorsiones angulares. Por consiguiente, la suma de todos estos estados de tensión por deformación asociada a todo el volumen del sólido nos da justamente la energía total de deformación producida en el proceso de deformación. En estado de tensión, esta
formulación vincula a los dos tensores. Bueno, después tenemos lo que es principio de mínima energía potencial, que para el caso de un cuerpo elástico, la energía potencial total en B puede componerse en dos partes. La energía potencial en luz es de formación elástica, asociada al trabajo de las tensiones internas. Y la energía potencial en B, asociada al trabajo de las fuerzas internas conservativas, que vendría a ser sí, un campo conservativo, aplicado al cuerpo. Luego la energía potencial es B igual a U más la energía potencial conservativa. Aplicando el principio de mínima energía potencial, que aplicando este principio vendría a ser una expresión nula, donde la expresión queda como la diferencial de B igual a la diferencial de U más la diferencial de B del campo conservativo, que queda igual a 0. La energía potencial de deformación U viene dada por la integral, donde queda igual a la integral de toda la sección por U0 por diferencial de omega, donde U0 es la función de densidad de deformación, que para deformaciones pequeñas elásticas se pueden expresar como U0 es igual a 1/2 de la deformación por sigma, que también queda expresada por 1/2 de la formación por la matriz de formación. Y por último, esto es como la función de las deformaciones en las tres direcciones, epsilon X, epsilon Y y el epsilon Z. Donde tenemos la siguiente expresión, que es una deformación de un estado inicial de energía, donde es igual a U0 por las tres direcciones de la deformación. No, la dirección es solamente en X y en Y, y también la distorsión angular en X y en Y. Luego su variación es la expresión de la derivada parciales asociada a cada una de las direcciones del tensor. Y la variación potencial de las fuerzas externas conservativas, B, dependerá de la naturaleza de la fuerza. Por ejemplo, si las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, tanto la superficie como el volumen, son de magnitud constante y no varían de dirección durante su aplicación y su potencial, vale la siguiente expresión. Se podría decir que va a depender solamente del sistema de referencia. En esta expresión, o sea, en este caso, tenemos que una fuerza conservativa que tiene como componente en X y en Y, y solamente va a depender la variación que tenga la relación del sistema de referencia. El sistema de referencia U y B, y todo el campo de desplazamiento asociado al sistema de referencia. Entonces, esta última expresión vendría a ser la suma de las funciones de energía conservativa y potenciales.